Palabra al licenciado Kiyoshi Tsuru. Él es profesor de propiedad intelectual en la maestría de Derecho de la Regulación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM. Es árbitro en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y fue académico visitante en la Universidad de George Washington, donde obtuvo el premio Weaver Memorial, que es otorgado al mejor alumno extranjero en la maestría. Licenciado Kiyoshi Tsuru tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente y señores senadores, por la oportunidad de venir a dialogar sobre estos asuntos. A mí me congratula que cada vez que nos reunimos a hablar de la materia de acta, sobre todo en el entorno académico, hay un común denominador, ¿no? Los que estamos a favor decimos que hay una serie de derechos fundamentales que tienen que protegerse, y los que están en contra dicen que respetan los derechos de propiedad intelectual y que les reconocen su validez, ¿no? Y que por lo tanto deben permanecer. Entonces yo creo que estamos partiendo de un buen puerto, ¿no? Porque nos estamos reconociendo recíprocamente la validez de nuestras posturas. Entonces yo creo que deberíamos de tomar ese común denominador que tenemos y empezar a construir a partir de entonces. Y creo que es correcto que se haga desde el punto de vista dogmático y desde el punto de vista jurídico, porque el análisis tiene que ser técnico, ¿no? A la mayoría de nosotros nos apasiona el tema de la propiedad intelectual de las tecnologías de información y comunicaciones, y entonces la discusión suele empezar siendo monográfica y termina siendo casi religiosa. Pero eso es porque nos gusta a todos la discusión, ¿no? La verdad es que cuando de uno y otro lado nos sentamos a discutir el tema, tenemos más coincidencias que diferencias. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es empezar a encapsular esas coincidencias y empezar a construir a partir de ellas, porque sí las tenemos y nos las reconocemos, ¿no? Por ejemplo, durante esta mesa he recogido algunas frases, ¿no? No estamos en contra o de la privacidad o de la protección de la propiedad, ¿no? O tenemos un absoluto respeto a la legalidad, o tenemos un absoluto respeto a los derechos humanos. Entonces, sí existe ese balance. Cuando hablamos de estas libertades, creo que debemos circunscribir estas libertades al texto del tratado. El texto del tratado, como fue liberado el 3 de diciembre, es un texto muy diferente al que inicialmente empezamos a estudiar, todos nosotros, ¿no? En el sentido de que la redacción es mucho más simple, mucho más ligera. Me podrán decir, ¿podría ser más simple? Sí, podría ser más simple, pero hoy tenemos un texto más ligero. Y vamos a centrarnos francamente en la sección 5 de observancia de derechos de propiedad intelectual en el ámbito digital, porque yo no veo oposición en la mesa a otras cuestiones del acta que son muy valiosas para el sistema mexicano de propiedad intelectual, como las medidas provisionales que ya tenemos en la legislación y en los tratados, pero que necesitamos actualizar, como dijo la doctora Arteaga, me parece. Pues hay que darle una remozadita al sistema, porque ya han pasado muchos años desde el último gran tratado de propiedad intelectual, que es el ARPIC, ¿no? Las medidas en frontera las estamos pidiendo a gritos, y creo que no hay oposición al capítulo de medidas en frontera del acta. Donde tenemos esta discusión vehemente es en la cuestión del sector digital, del apartado digital, ¿no? Y entonces yo sí quisiera, no ahora, pero que sí hiciéramos el ejercicio ya de irnos jurídicamente de una forma científica, artículo por artículo, de manera que podamos ver cuál es el alcance verdadero del texto del 3 de diciembre. El texto del 3 de diciembre habla más de derechos fundamentales que de derechos de propiedad intelectual.
¿no? Lo que hay que hacer es ponerle un contador, los muchachos que están ahí en el tweet, que le pongan un buscador a los términos, para que vean que estos 4 o 5 artículos que le quedaron al capítulo hablan más, repiten sacramentalmente la siguiente frase: y de forma consistente con la legislación de cada una de las partes, para que mantengan los principios fundamentales tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad. ¿Qué digo? La traducción podemos acercarla más a nuestros. Sin embargo, este es un mantra que ya el acta, en el capítulo que a todos nos apasiona, está repitiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que al acta le interesan estos derechos. Yo creo que más allá de la discusión, porque ya sabemos cuál es la postura de cada uno de nosotros, respecto de si debiera o no haber derechos fundamentales, es cómo vamos a implementar esos derechos fundamentales, ¿no? Y jurídicamente, como se hace eso, pues creo que es a partir de la pirámide kelseniana, es decir, nos vamos a nuestra jerarquía de leyes. Y en esa jerarquía de leyes la Constitución está hasta arriba. Y en la Constitución tenemos tanto la protección de derechos fundamentales, ¿no? Ahora a la privacidad, y a la libertad de expresión, como la protección de derechos de propiedad intelectual. Jerárquicamente por debajo tenemos tratados internacionales, y tenemos tratados internacionales que protegen los dos. Uno de nuestros compañeros habla precisamente tanto de legalidad como de al debido proceso, como de propiedad intelectual. Y entonces tenemos que incorporar porque la realidad es que se necesita traer al 2011 el sistema mexicano de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque la tubería de la que hablaba alguno de los colegas es una tubería vieja que necesita actualizarse. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que más que enfrascarnos en la retórica de si debe o no hacerse, deberíamos de cambiar la pregunta a cómo vamos a implementar estas medidas nuevas, asegurando que haya un respeto a los derechos fundamentales. Si habláramos de derecho, por ejemplo, me dicen derecho de privacidad, ¿no? Bueno, pues este derecho nuevo de privacidad que está en la Constitución está al mismo nivel que los otros derechos, incluido el de propiedad intelectual, y entonces tenemos que ver cómo coinciden. Uno es más importante que otro, no, pero hay reglas claras para establecer cómo se va a interpretar la ley en el caso concreto. Los otros artículos, yo creo que ese es el artículo más controvertido de ACTA, el que habla sobre la información de quien presuntamente hubiera cometido una infracción, ¿no? Para robarle a Emilio el ejemplo del coche, pues oiga, el señor que alquila coches tiene la obligación de divulgar el nombre de quien cometió un ilícito o quien presuntamente cometió un ilícito a bordo de ese coche. No lo sé, hay que ir a la legislación, ¿no? La legislación normalmente nos dirá que sí, que hay una serie de derechos en común. La autoridad tendrá que saber, ¿no? La autoridad tendrá que obtener información necesaria para llevar a cabo una investigación y, en su caso, imponer consecuencias. Mi punto es que el sistema jurídico mexicano, y particularmente el de propiedad intelectual, contempla ya la mayoría de estos mecanismos. El acta no es más que el nieto de ADPIC para el siglo XXI. Son disposiciones que van en el mismo sentido y que a lo mejor habrá que ajustar, pero el espíritu de acta es traer la ley al valor de hoy. Nuestros tratados internacionales son elocuentes y claros al respecto. Por ejemplo, me extraña que nadie haya hablado hoy con vehemencia de las excepciones al derecho a autor. Bueno, las excepciones al derecho a autor están en nuestro convenio de Berna, ¿no? Tiene más de 100 años, pero tiene una regla muy clara que dice: cuando usted necesita utilizar una obra, cita invariablemente su fuente y no altera la explotación de esa obra, utilícela.
ese tratado, conforme a la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte de Justicia, es ley suprema de la Unión y está por encima de nuestras leyes federales. Invocar ese tratado directamente a nuestros tribunales debe tener como consecuencia el respeto a las excepciones del derecho de autor. Entonces, el sistema funciona. Vamos a ver cómo podemos hacer para actualizarlo. Sí, y brevemente les expongo simplemente esta idea para su consideración. Si nosotros recurrimos al estudio de derecho comparado, vamos a encontrar que estas normas que contiene ACTA ya son ley positiva en otras jurisdicciones, ¿no? Regionalmente, con nuestro vecino comercial en Estados Unidos, en Telecán, y en Europa con una directiva muy clara que incorpora estas cuestiones. No, la directiva europea no dice que los derechos de europeas sean muy fuertes. Lo que dice es que simplemente cuando se requiere, cuando la autoridad requiere cierta información, existe una metodología para hacer eso, y sobre todo, y otro tema que no tratamos hoy pero que es muy importante, que al implementar estas medidas se blinda a la red. Eso es muy importante, ¿no? Estemos en la postura que estemos, todos tenemos que proteger a la infraestructura, porque sin infraestructura pues no nos queda nada. Entonces, si se implementan estas medidas, la infraestructura queda blindada, queda inmune. No es posible que se le ataque en los tribunales. Y eso es importante, de manera que no tenga que discutirse esto más, sino que sea algo sobreentendido. La infraestructura no debe tocarse, y si el operador de la infraestructura sigue una serie de parámetros que son los parámetros que el derecho internacional y comparado nos señalan, pues la infraestructura debería de mantenerse indemne. Muchas gracias al licenciado Kiyoshi Tsuru. Corresponde